Hola, yo soy Mario Ortiz y esto es Gestor Cultural MX. Hoy vinimos al Museo de Arte Moderno a la inauguración de la exposición de Abraham Ángel. Bueno, pues ahora estamos con la jefa en curaduría del Museo de Arte Moderno, la doctora Brenda Caro, y pues nos gustaría que nos platicara un poco acerca de cuál fue la intención de hacer esta nueva exposición sobre Abraham Ángel, a quien pues en realidad era un artista periférico al que no se le había dado gran reconocimiento. Bueno, en el caso de esta exposición es un proyecto el museo trabaja distintos proyectos. Hay exposiciones que son resultado de investigaciones internas, hay exposiciones que vienen de alguna manera propuestas por alguien externo y en ese caso pasan por un comité, y hay otras que son resultado de colaboraciones interinstitucionales, que es el caso de Abraham Ángel. La propuesta se origina en el Museo de Arte de Dallas, que tienen la intención de hacer, digamos, esta exposición que reúna el conjunto o todo lo que se conoce de obra de Abraham Ángel en el contexto de su propio programa expositivo, el público que ellos manejan. Pues Dallas tiene una alta población latina, hay mucha cercanía con el arte moderno de México y bueno, deciden hacer la exposición y se acercan con nosotros, en parte también porque el Museo de Arte Moderno tiene 7 obras de Abraham Ángel. Somos una de las instituciones que más obras de Abraham Ángel tiene, y lo que se fue inicialmente un acercamiento para un préstamo de obras fue derivando en una colaboración mucho más cercana. Entonces lo fuimos dialogando entre instituciones, se fue estructurando realmente la curaduría. Sale de allá, del Museo de Arte de Dallas, es de Marc Castro, y lo que nosotros hicimos como el par que colabora es todo el proceso de gestión, porque era mucho más sencillo, obviamente, hacer la gestión desde México con las colecciones que están en México, que ellos como Museo de Dallas tener que hacer todo ese proceso. Fue apoyarlos además en todas las gestiones al interior del país, hacer toda la parte de gestión. Y por supuesto, ya ahora que viene la exposición para acá, primero se presentó en Dallas, ahora que viene para acá, pues hacer todo el trabajo de traducción de textos, adecuación de textos, y pues siempre que una exposición itinera, siempre implica una adecuación, nunca se hace un montaje idéntico, ¿no? Desde porque los espacios son diferentes, hasta porque los públicos son diferentes, los discursos son diferentes, los contextos, ¿no? No es lo mismo presentar a Abraham Ángel en Dallas, que le tienes que añadir la periferia a la periferia, no sé si me explico, ¿no? Es un artista periférico, pero aparte es un artista no estadounidense, sino un artista mexicano de principios de siglo. En Dallas, pues es un montón de cosas que se acumulan. No es lo mismo presentar a Abraham Ángel en el Museo de Arte Moderno, en un público que de alguna manera ha visto por lo menos un cuadro de Abraham Ángel en su vida, aunque no reconozca o no conozca toda la historia de Abraham Ángel, no soy un experto, pero al menos ha visto un cuadro de Abraham Ángel en su vida en alguna de las exposiciones que nos ha presentado. Entonces obviamente el trabajo es diferente. ¿Cuál fue el interés que tuvo el Museo de Dallas por la obra de Abraham Ángel? Pues creo que en ese caso es la misma coincidencia o lo que yo resaltaría de presentar a Abraham Ángel en México en este momento. Creo que Abraham Ángel es un artista que sigue siendo muy vanguardista y muy contemporáneo. O sea, fue vanguardista en su momento por la forma o por lo que él propone en su discurso plástico. Hay que pensar que Ángel está produciendo en el mismo momento que está produciendo el muralismo y que están produciendo los contemporáneos, y él no se va a situar en ninguno de los dos espectros, aunque se relaciona con todos ellos y estaba propiamente en el ajo de toda la intelectualidad de la época, ¿no? Era muy jovencito, pero estaba bien metido en el ajo. Sin embargo, él desarrolla una propuesta muy peculiar por ejemplo, en el manejo de las figuras, en los modos de representación, en apostarle al retrato, en su manera de pensar cómo construir esa identidad visual o identidad artística mexicana que se aleja por completo, por ejemplo, por las propuestas del muralismo, que retoma aspectos de vanguardias internacionales, ¿no? Y que las va adecuando y propone un lenguaje plástico muy, 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 muy peculiar, ¿no? Las figuras, por ejemplo, no hay volúmenes, son mucho más planas, es bien interesante el manejo del paisaje con la figura humana, etcétera.
Entonces, creo que en ese aspecto fue muy vanguardista para su época, pero por otro lado, las selecciones que hace Ángel, la forma en cómo retrata a los sujetos, la forma en cómo entiende la pintura, creo que lo convierte en una mirada o en una voz muy contemporánea. Obviamente se suma el hecho de que, él vivió su homosexualidad más o menos de manera abierta para la época, ¿no? O sea, se va a vivir con Manuel Rodríguez Lozano, rompe con su familia, digamos que no ocultó una preferencia sexual en un momento muy complicado. Estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? No fue tan abierto como Salvador Novo, pero porque Salvador Novo pues sí era bastante abierto con su identidad y preferencias sexuales. Pero creo que además en este momento la figura de Ángel pues también toma ese carácter o toma esa relevancia de poder revisar esa figura que se situó en lo queer en un momento en que lo queer todavía no era enunciado. Entonces creo que eso también es muy atractivo. Entonces, en el caso de Dallas además pues es como te comentaba hace rato, estamos hablando que es una ciudad que tiene una alta población de ascendencia mexicana. Entonces obviamente esa conexión con el arte moderno en México le es interesante o le es importante al Museo de Dallas, que busca rescatar esas figuras periféricas que son necesarias para poder entender una sociedad que es mixta y cambiante. Entonces creo que la figura de Ángel les funcionaba muy bien también por ese aspecto, más allá de los valores plásticos que tiene la obra, que son lo primordial. Brenda, en términos de gestión y de curaduría, una de las cosas que ha caracterizado tu presencia en el Museo de Arte Moderno ha sido la presencia de ciertas figuras, ciertos temas, cuestionamientos, reflexiones que nunca habíamos visto en el Museo de Arte Moderno. Feminismos, diversidad sexual, figuras en la periferia, o sea, hay varias cosas que tú has hecho en este proceso. Me gustaría saber qué es lo que te incita, lo que te está orientando a ti, porque de verdad estás revolucionando lo que está sucediendo en este museo. No, ojalá. Primero debo decir que es un trabajo de equipo, ojalá fuera todo el trabajo mío, no, es un trabajo de equipo, tengo la fortuna de tener un equipo de curaduría muy pequeño, pero que también comparte conmigo la inquietud, que eso sí yo llegué, cuando a mí me dieron la posibilidad de tomar la jefatura del departamento, porque yo inicialmente entré como coordinadora de exposiciones, era como un poco para hacer los procesos más ligeros, y ya después me dieron la posibilidad de tener la jefatura. Algo que yo siempre les planteé de origen fue que a mí no me interesaba hacer lecturas historiográficas. No tengo ningún problema con la historiografía. La historiografía, tengo que aclarar, es necesaria, es válida, es indispensable, ¿no? Pero sí creo que a veces cierta lectura historiográfica que a veces ha caracterizado a nuestros museos hace que muchas veces la forma en cómo se abordan ciertos fenómenos artísticos o ciertos periodos del arte fueran, desde mi punto de vista, vistos como algo que no tiene conexiones con lo que sucede actualmente. Y a mí lo que me interesa es poder decir, bueno, a ver, tenemos que presentar una mirada contemporánea del arte moderno, entendiendo esto como a mí el arte moderno sí tiene cosas que decirme en mi contemporaneidad. Sí hay problemáticas, sí hay conexiones, sí hay maneras en las cuales ese arte que se produjo hace muchísimos años me puede ayudar a reflexionar la circunstancia presente, ¿no? Entonces, y porque además creo que a veces la pátina historiográfica lo que hace es como diluir las cosas y decir, no, es que no había problemas de género, nunca existieron los problemas de género. El género se inventó en 1970, ¿no? Nunca hubo un planteamiento de la identidad o de la disidencia sexual o la disidencia de género, más bien, de las disidencias, perdón. No había un diálogo acerca de la disidencia en 1920, no. La disidencia es de acá de los 80. O sea, como que esas maneras de decir, la homosexualidad se empezó a tratar en el arte hasta que vino el neomexicanismo, que es como un cliché que se repite una y otra vez. No es cierto. O sea, por supuesto que había diálogos sobre la identidad de género, por supuesto que había problemáticas de género, por supuesto que habría
luchas por la reivindicación de una mayor participación de las mujeres en el arte desde mucho antes. Obviamente los contextos eran diferentes, las luchas eran diferentes, las posibilidades de enunciación eran diferentes, pero estaban ahí. Y a veces la pátina historiográfica nos hace pensar que no, que es como una especie de evolución y que se deja después, y no. Entonces a mí me parecía muy relevante poder decir, no, sí sucedía, sí había, sí es importante ver cómo se discutía, qué se discutía, cómo se enunció, cómo se propuso, cómo se planteó desde el punto de vista del discurso estético, del discurso plástico. Y eso entonces me va a permitir hacer conexiones ahora y nos va a poder permitir dialogar, para poder decir qué ha pasado, qué sigue pasando, qué necesitamos seguir dialogando. Y para mí eso era muy importante en el momento de poder plantear una propuesta curatorial en este museo. No he podido hacer, la verdad, no hemos podido hacer más. Yo hubiese querido poder hacer más. Lamentablemente, el hecho de la pandemia y la remodelación del museo hizo mucho, que hubiera como muchos atrasos en la programación, y había muchos proyectos que estaban previamente programados, pero dentro de las oportunidades que sí hemos tenido, lo hemos buscado. Creo que a veces nuestros intentos han sido no del todo logrados, pero creo que lo importante es haberlo intentado, ¿no? Y para mí, por ejemplo, el año pasado que tuvimos Imaginaciones Radicales, para mí fue, con toda la crítica que se le hizo a la exposición, que es más que bienvenida, pero para mí fue sumamente importante hacer esa exposición. Era algo que en el momento en que surgió como propuesta en el departamento de curaduría, porque aparte le impulsó una de las curadoras que ya no está en este momento aquí en el museo, que fue Fernanda Ramos, pero cuando ella nos dijo, es que tenemos que hacer algo por eso, dije, sí. Cuando la pudimos ver cristalizada en sala, dije, vale la pena, aunque sea fallida en muchos aspectos, aunque no cuaje en otros, aunque le falta consolidar, pero creo que ese es el tipo de apuestas, desde mi punto de vista, que se tienen que hacer desde el museo. Si no, podemos seguir haciendo exposiciones muy bonitas, historiográficamente correctas, pero que no nos permiten mover más el diálogo público, que yo creo que es lo importante. Mover el diálogo en la esfera pública es lo que... Si el museo tiene alguna posibilidad, creo que es eso. Brenda, algo que tú estás señalando sobre estos temas que tú has estado impulsando, pues tiene que ver precisamente con cosas que habían sido dejadas de lado. Tienes una colección muy amplia, ¿no? Pero las lecturas son muy actuales, muy contemporáneas, ¿no? Que están dialogando con nuestras realidades. Y bueno, Abraham Ángel pues no es la excepción. Ya hicieron, por ejemplo, un homenaje a Armando Cristeto, ¿no? También desde cierta estética, desde otro trabajo que no es como el tradicional que habíamos estado acostumbrados. Han hecho también reconocimientos a Graciela Iturbide, por ejemplo. Pero en este sentido, ¿cuál es la importancia central que tú encuentras en esta exposición de Abraham Ángel en el Museo de Arte Moderno? Bueno, por un lado aquí yo resaltaría dos cosas. Primero, lo que representa, ahora sí, desde un punto de vista de aquellos que son historiadores del arte del hueso colorado, de decir, tenemos todas las obras de Abraham Ángel juntas, bueno, casi todas, ¿no? Las que están perdidas, ¿no? Menos una que además no se logró la gestión, ¿no? Pero están casi todas. O sea, poder ver un cuerpo de obra de un artista en conjunto, lo que a ti te permite también es, desde el punto de vista institucional o de la investigación que se hace dentro de un museo, es decir, esto nos puede a nosotros abrir como muchas pautas de investigación, ¿no? O sea, como no es lo mismo ver dos obras que poderlas ver todas unidas y poder entender, ¿no? Además, la lectura que hace Marc es bien interesante, es muy contemporánea, en el cual él sí quiere situarse desde reconocer a Ángel como una figura de lo queer, ¿no? O sea, como una figura importante desde este punto de vista. Por otro lado, lo que yo resalto precisamente es que, dado que la curaduría plantea abiertamente el hecho de que una parte sustancial de la identidad del artista era su identidad sexual, eso nos permite a nosotros también poder hablar de ese tema, ¿no? Sin perder de vista la relevancia de hablar de la plástica. Pero creo que una figura como Ángel, que reconocía o que luchó de manera muy abierta por vivir su vida y su identidad sexual, impacta su pintura en el sentido de ser una pintura muy arriesgada para su época. Entonces,
creo que eso también a nosotros nos permite poder plantear otro tipo de diálogos acerca de lo que fue el contexto para la disidencia sexual en México a principios de siglo, ¿no? O sea, la apuesta que hizo este muchachito de 19 años de lanzarse, de romper con la familia, de vivir con su pareja. Bueno, el azote ya es otra cosa, ¿no? Bueno, porque la historia trágica de Abraham Ángel ya es otra onda, de reconocer a alguien muy joven, o sea, nos permite también poder poner en circunstancia o dialogar, que es lo que te comentaba hace rato, es decir, es que desde esa época ha habido discusiones y es importante regresar y verlas para poder entender quizá muchos de los procesos que pasan hoy. Entonces, creo que también es relevante por eso, o sea, por esos dos valores, por un valor del reconocimiento desde lo que es como figura artística, el valor plástico, el sentido historiográfico, y por el otro lo que nos permite en términos de reflexión y de diálogo acerca de un contexto que a lo mejor nos falta saber más, ¿no? Nos falta saber más, y el saber más nos permite pensar nuestra contemporaneidad, pensar ahorita, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas todavía que discutir. Hay circunstancias muy complicadas para las identidades disidentes, y creo que una figura como Abraham Ángel nos permite hablar de eso también. Entonces creo que también tiene relevancia por eso, más allá de la belleza de la obra, porque la obra es muy bonita. Brenda, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, y pues te pediría que nos dijeras, bueno, cuánto tiempo va a estar la exposición. Bueno, va a estar hasta el 14 de julio, sí, julio, si mal no recuerdo mi cabeza. Si no es junio, es julio, pero es uno de esos 2 días, de esos 2 meses, o sea, tienen bastante tiempo de venir a verlo. El museo se encuentra en Paseo de la Reforma, esquina Gandhi, sin número, o sea, muy cerquita de... Bueno, ahorita el metro no funciona, pero muy cerca del metro Chapultepec, pero pueden llegar por Metrobús, por el Metrobús que los deja ahí en Gandhi. Los domingos es entrada libre. Sé que el canal lo ven muchos estudiantes, entonces tráiganse su credencial de estudiante, porque si vienen entre semana les hacen, pues también pueden entrar de manera gratuita, porque si no, pues tienen que pagar 90 pesos. Pero si no vienen con su credencial, vénganse un domingo para que no paguen la entrada, porque pues yo sé que ser estudiante muchas veces es andar con la economía muy justa. Y bueno, además van a encontrar muchísimas otras cosas de interés en el Museo de Arte Moderno. Se da la oportunidad de visitar el edificio en sí mismo también es un hito de la arquitectura moderna. Venir a verlo ya es en sí mismo una experiencia. Y pues nada, creo que pues nada más dejar abierta la invitación a que se acerquen al museo, a que se acerquen al arte moderno, que no lo vean como de ay, es un arte de viejitos, que flojera. El arte moderno tiene muchas cosas que decirnos todavía, y también venir en el sentido de abiertos, es decir, no se preocupen de si saben o no saben sobre el tema, no le tengan miedo, ustedes déjense llevar y seguramente van a encontrar que les dice algo. Bueno, pues es uno de los museos más emblemáticos y les estaremos esperando aquí. Pues muchísimas gracias, Brenda. Gracias a ti, May, y gracias a todos los que ven el canal. Denle like, los likes sirven, muchachos. Bueno, pues ahora estamos con el doctor Carlos Segoviano, también que forma parte del equipo curatorial del Museo de Arte Moderno. Y pues Carlos, nos gustaría que nos comentaras, pues, ¿por qué es tan importante esta exposición de Abraham Ángel en el Museo de Arte Moderno? Hola, buenas noches. Estamos aquí en la apertura de la exposición de Abraham Ángel. Pues tiene una relevancia inusual. Estamos a 100 años del fallecimiento de este artista. Es un homenaje muy particular porque estamos celebrando la obra de un hombre de provincia, moreno, homosexual, y pocas veces un museo federal abre sus puertas a este tipo de personajes. Sin duda la obra está al centro de esta celebración, pero no podemos salirnos del contexto de quién estamos presentando. Y Carlos, también cuéntanos un poco acerca de cuáles fueron las problemáticas o las circunstancias en las que vino esta obra. Entiendo que, por ejemplo, tenemos 20 de 24 obras, estoy equivocado, y duraron 3 años en poder armar esta exposición.
Bueno, la obra de Abraham Ángel es singular en el sentido de que es un artista que sale a la luz pública entre los 16 y 17 años y para los 19 pues es una figura muy importante, quien desgraciadamente fallece en ese momento. Nos deja un cuerpo de obra, como bien indicas, de 24 piezas, de las cuales al día de hoy solo se conocen 20, repartidas entre el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte. Las piezas de ambas colecciones provienen de la colección de Francisco Sergio Iturbe, que fue un coleccionista muy especial de los años 20. Para ese momento en realidad no hay un mercado del arte importante en México, es más bien el Estado el que está cooptando el trabajo de los artistas, y Francisco Sergio empieza a reunir el trabajo de algunos artistas que salen como de la hegemonía, ¿no? En ese momento Diego Rivera es el más importante. Contrata a Orozco para que pinte el mural del Sambors de los Azulejos, y también le interesa mucho la obra de Manuel Rodríguez Lozano y de Abraham Ángel. Esas piezas, al fallecimiento de Francisco Sergio Iturbe, su abogado, a través de un trato con el Estado mexicano, se incorporan a las reservas del IMBAL y pasan a formar parte tanto del MAM como del Museo Nacional de Arte. Sumado a ello tenemos otros trabajos en el Museo de Aguascalientes, en el Museo del Estado de México, en el Museo de Arte Moderno del Estado de México. 3 más que provienen de colecciones particulares. Una es del Dr. Fournier, que es el que hace el parte médico de cuando fallece Abraham Ángel, y tenemos otras que vienen del extranjero, de Estados Unidos. Es decir, se dificulta la posibilidad de, a pesar de ser pocas piezas, el poderlas reunir. De hecho, desde hace 35 años no se hacía una exposición dedicada a Abraham Ángel, a lo que se suma que en el contexto actual, donde hay una gran promoción y visibilidad a la comunidad LGBT, al tiempo de que también estamos en un periodo de una creciente homofobia y transfobia, se vuelve importante tener este tipo de exposición, y por tanto se hizo una labor de gestión increíble para primeramente poderla llevar a Dallas, donde Marc Castro hace este estudio que él dice le lleva 7 años. Marc Castro participa desde Pintada la Revolución, que fue una exposición que convocó a la diversidad mexicana del medio cultural de la primera década del siglo XX, y entonces además de los muralistas también estuvieron los contemporáneos, ¿no? Y en ese núcleo es que entra Abraham Ángel. Entonces de ahí Marc se imaginó que era importante este hombre, no solo homosexual, sino además de una identidad queer, poderlo llevar a Estados Unidos, ¿no? Y al estado de Texas, que particularmente tiene una comunidad latina muy amplia, pero hay una homofobia y transfobia que, pues por ejemplo, ya no se da educación sexual en las escuelas, o hay una ley que está promoviendo eso, que tampoco haya baños para más allá de lo binario, ¿no? Entonces era muy interesante que fuera ahí, y parte de las negociaciones fue que además de estar en Dallas pudiera llegar a la Ciudad de México, ¿no? Después de su presentación en Estados Unidos. Así que fue una labor de, como te les digo, de 3 años. Implicó las gestiones entre los museos institucionales, convencer a las colecciones particulares, lo cual podría parecer sencillo, pero imagínense tener una obra más de un año fuera de una colección de una familia que la tiene quizá en su hábitat cotidiano. Es también una singularidad. Y los museos de provincia como Aguascalientes o el de Arte Moderno de Toluca también implica otra cuestión de que son de sus piezas claves, ¿no? O sea, hay un centralismo en el país que a veces impide que este tipo de museos tengan artistas de este renombre. Entonces también pedirles que cedan sus obras para estas exposiciones es también un logro de convencimiento que sin duda el momento de tener estos 100 años permitió que se diera la sinergia necesaria para poder convocar todas las piezas. 26 son las 20 de Abraham Ángel, acompañadas de Adolfo Besmogar, de quien adquiere el método de dibujo, 3 más de su pareja Manuel Rodríguez Lozano, y una de Roberto Montenegro, quien también fue un hombre de la comunidad LGBT. Oye, Carlos, hace un rato platicábamos con Brenda lo mucho que ha estado cambiando el discurso curatorial del Museo de Arte Moderno. O sea, su gestión se ha caracterizado por poner sobre la mesa temas bien importantes que nos afectan en la actualidad, ¿no? Cuestiones sobre feminismo, sobre diversidad sexual. Y nos gustaría también saber, pues, ¿cuál es tu perspectiva respecto a estos virajes, a estas nuevas orientaciones que está tomando el museo? Sin duda hay una política cultural mundial que está priorizando los estudios de género a nivel de relatos curatoriales. Sin embargo, en el museo nos dimos cuenta que si bien hemos hecho un trabajo importante por visibilizar la obra de las mujeres,
la cuestión de género no se queda en lo binario, ¿no? No podíamos quedarnos únicamente haciendo exposiciones de mujeres, había que hacer también de las otras identidades y orientaciones sexodivergentes, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos hecho una labor no solo por releer el acervo, sino por incorporar también artistas contemporáneos que estén preocupados justamente por estos temas, y a lo cual pues la revisión de Abraham Ángel se suma. En ese sentido creo que más allá de una cuota, particularmente el equipo curatorial del museo vive un momento muy importante, que es el que tenga 4 curadoras. Hablo en femenino porque aunque soy un hombre cisgénero, considero que por mi orientación homosexual y porque además el equipo está fundado o está integrado por 3 mujeres y yo, pues obviamente utilizar el masculino pues no me parece cómodo y ni siquiera correcto. Y en ese sentido, justo a equipos anteriores donde predominaba siempre un curador en jefe o un equipo dominado por varones heterosexuales, creo que las circunstancias nos dieron la posibilidad de integrarnos, y eso nos obligó a releer artistas como Remedios Varo, por ejemplo, que siempre se le liga al surrealismo, empezar a leer sus cuerpos como cuerpos que van más allá de lo binario, cuerpos que están en una integración zoomorfas y de diversidad de géneros. También el muralismo, por ejemplo, lo hemos leído precisamente a través del filtro de estos artistas como Noel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro, haciendo un lado B a esas lecturas A que podrían participar de la hipervilización que hicieron Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. Creo que es algo que no solo estamos haciéndolo, como te digo, desde una cuota de género, sino desde un conocimiento posicionado. Es decir, como gente de las divergencias, nos es necesario hablar también desde nuestro sentir, no solo académico, sino vivencial. Y bueno, finalmente, Carlos, ¿qué es lo que va a encontrar las personas aquí? Y aunado también a esto, ¿cuál crees que sea el interés que pudiera tener la comunidad vinculada a los procesos de gestión, de mediación, de animación sociocultural, este sector tan específico? ¿Qué podría dejarles a estos dos grupos de personas que visitan el Museo de Arte Moderno? Es interesante tu pregunta, porque a nivel expositivo siempre estamos pensando en el regocijo o en la parte pedagógica que puede aprender la gente al nivel de la experiencia frente a la obra. Pero sin duda quienes participamos de la gestión y del trabajo curatorial, al acercarnos a una exposición vemos como tras bambalinas. Es decir, nos preocupa cómo se han podido reunir estas obras. Las fichas de obra a veces cobran más sentido que el mismo cuadro, porque entendemos, como les decía, la posibilidad de traer obra de provincia, de colecciones particulares, de Estados Unidos, también en un momento en que se vuelve difícil poder traer obra del extranjero. Estamos haciendo un trabajo que esperaríamos que inspirara a otras generaciones que se aventuren a poder realizar esta convocatoria. Sin duda, como curador y gestor, siempre tenemos estos ideales, yo le digo como la lista de Navidad, en donde planteamos una colección A de lo que quisiéramos que estuviera en sala, pero sin duda termina siendo la B o la C lo que puedes traer, ¿no? Entonces, el paso, digamos, del PowerPoint o del Excel a la sala es complicado, pero al final resulta en un trabajo de mucho esfuerzo y que ahí está soportada toda la curaduría. Si no, tú haces el trabajo de la gestión, en donde el proceso de acercarte a los coleccionistas, mandar las cartas necesarias, gestionar los seguros, hacer todo el trabajo rudo, ¿no? No da la posibilidad de convocar obras. Desgraciadamente el curador hacia finales de los 90s, 2000 adquirió un posicionamiento como de rockstar, donde éramos como el centro del problema. Esto provocó que a veces se desfasara el lugar del artista y pareciera que el principal era el curador, y eso hizo olvidar a muchos jóvenes que la labor curatorial implica un gran esfuerzo administrativo, que realmente es la gestión, y el cual debemos estar capacitados y en una posición muy realista de que hay que hacerlo, ¿no? Creo que a veces pensamos que únicamente hay que tener el gran texto casi como literario y las ideas brillantes sobre una serie de colecciones diversas, ¿no? Cuando se convocan ambas partes, ¿no? La parte de la gestión y la curaduría son inseparables, y creo que hoy día el joven mexicano que no va a tener un departamento que le haga la parte del registro de colección debe estar muy consciente de que hay que hacer todo este proceso.
Carlos, muchísimas gracias por todo esto que nos estás comentando y pues las esperamos en esta exposición de Abraham Ángel que va a estar hasta El 14 de julio. Pues muchísimas gracias. Estamos en el Museo de Arte Moderno preguntando a la gente qué le pareció la exposición de Abraham Ángel entre la sombra y la seducción. Estamos con Zule, ¿qué te pareció? Pues me pareció una exposición muy emotiva, muy linda, un lenguaje pictórico muy honesto y me parece muy interesante las técnicas que usaba y los soportes, o sea, dan un sentido, un aspecto muy interesante. ¿Hubo alguna obra que te llamó más la atención o que te gustó más? No, creo que digamos como el conjunto de las obras sí me pareció como muy honesto. O quizás la historia, su vida. Su vida es muy interesante, ¿no? Y como lo mencionaban las autoridades, pues es un claro ejemplo de cómo México ha tratado a la comunidad homosexual, ¿no? Sobre todo a los artistas homosexuales. Bueno, pues muchas gracias. Estamos con Mónica Macías y le vamos a preguntar ahora qué le pareció la exposición de Abraham Ángel. Pues para mí sí fue una experiencia distinta, nunca me había acercado al artista, este es mi primer acercamiento y sí, encontré muchas cosas muy interesantes, tanto en su composición, los colores que usa, el objetivo, esta parte de la identidad de inclusión de la comunidad LGTB, lo demás. O sea, me pareció muy interesante y también me gustaron mucho sus colores. Okay. ¿Hubo alguna obra que te llamara más la atención o algún elemento de su vida quizás? Una pintura, me gustó mucho donde aparecía Adolfo López. Rodríguez. Manuel Rodríguez Lozano. Perdón. Bueno, aparecía él. Ajá. Y era después del fallecimiento de su amigo. Ajá. Bueno, de Abraham Ángel. Esa imagen me impactó bastante, hasta sentí el dolor. Sí. Esa también me gustó, una donde aparecía con su familia, me pareció muy bonita, también la composición que tenía. Cuando estaba con su familia aparecían colores muy vivos, pero en este sí fue un contraste distinto. Sí, se nota como el contraste total de cuando vivía y lo pintaba él y todo, a cuando ya pues falleció, ¿no? Sí, muy triste. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Estamos en el Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec y vamos a preguntarle a Coyol qué le pareció la exposición. Pues creo que no tengo como una respuesta concreta o una palabra que pueda como ejemplificar como la vivencia que pasó a través del recorrido. Creo que también estuvo muy mediada que a través Carlos nos como arrojaba pistas de qué iba la exposición. Creo que me pareció una curaduría muy linda en tanto los colores. También me pareció importante que tanta obra se reuniera a los 100 años del fallecimiento del pintor. Se me hace importante lo que menciona Carlos, que una personalidad como él esté ocupando un recinto cultural en el que pocas veces se abre a la diversidad, aunque sí lo apoyan, ¿no? Creo que su trabajo es importante porque vemos como formas de entender su mundo pictórico de Abraham, que no correspondían como con su tiempo, ¿no? Y en contraposición con los muralistas. Entonces yo creo que podría decir que es importante que más personas se den la chamba a que más exposiciones como esta aparezcan en más recintos culturales. Creo que con eso me llevo o me quedo de esta exposición. Okay, muchas gracias. Y estamos con Santi. ¿A ti qué te pareció a ti la exposición? Pues a mí también me gustó mucho. Yo no conocía al artista, pero conociendo un poco de su historia, creo que algo que rescato es que hace mucha falta que se amariconen los espacios culturales, sobre todo los espacios públicos, ¿no? También trabajo en un museo y es como una pelea constante el estar insistiendo en que se metan temas de la diversidad sexual en ellos. Entonces que ahorita se hagan el MAM y que ha habido como una constante de exposiciones con tema LGBT, se me hace algo chido, ¿no? ¿Hubo alguna obra que te gustó más o que te sentiste como identificado?
Pues hay una, creo que se titula La India o algo así. Sí, la India. Ajá. Se me hizo bella esa, ajá. Y bueno, también hay otras de Lozano, la clásica que es un retrato de Novo en el contexto de lo gay y de la sexualidad, pues es un clásico y está muy bella esa. Pues muchas gracias.